Muy buenas noches, queridos. Hoy vamos a compartir juntos la lección José, príncipe de Egipto. Una lección realmente fascinante. La verdad que no me canso de estudiar la vida de José porque tiene tantas enseñanzas, tantas cosas maravillosas para nosotros. Pero en este punto que vamos a tratar y que ha sido lo que nos ha ocupado durante la semana, realmente encontramos muchas lecciones que son de gran valor para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Siempre quiero enfatizar que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza y nuestra admonición fueron escritas, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Así que además de encontrar una historia linda, una historia cargada de emociones, que sería un argumento, como ya lo ha sido para películas en Hollywood, lo más importante aquí es encontrar un trasfondo espiritual que sea de bendición para cada uno de nosotros. Creo que el ascenso de José de esclavo a primer ministro del imperio más grande del mundo es una de las cosas más sorprendentes que se pueda conocer jamás. Y esto muestra realmente la misericordia divina, la misericordia de Dios y también el deseo de nuestro Señor de cumplir cabalmente con la promesa que él había hecho a su siervo. Pero aparte de eso, también nos muestra que Dios controla todo, aunque muchas veces las cosas parecieran ser que van en contra de lo que nosotros esperamos. Realmente Dios está en control. Por eso no debemos desanimarnos. José nunca se desanimó. Él tenía plena confianza en que lo que Dios había prometido, aquellos sueños que él había tenido, eso se habría de cumplir al final de cuentas. Así que simplemente él puso su confianza plenamente en Dios y dejó que Dios obrara. Tal como dice el pasaje, no confía en él y él hará. Y así debemos someter nuestros planes a Dios y dejar que Dios obre, porque al final Él va a cumplir su plan y sus propósitos en nuestra vida. Creo que esta es una lección básica que encontramos aquí en la experiencia de José. Así que nos vamos para empezar nuestra lección con los primeros pasajes que encontramos aquí, el ascenso de José al poder. Y leemos acá en Génesis 41, versículos 38 a 41, que dice que Faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Ya José, en la lección pasada, le había declarado a Faraón los sueños que él había tenido, 7 años de mucha abundancia y 7 años de gran hambruna. Y él le aconseja que se buscara un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre de conocimiento, que pudiera hacer un trabajo administrativo en la tierra, quintar a la tierra de Egipto y almacenar en graneros toda la abundancia que produjera durante los 7 años en que la tierra habría de producir, y guardarlo para los 7 años de hambre que habrían de venir, y así no perecería la nación. Entonces ahora dice Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Se imaginan ustedes? Yo no sé, si yo hubiera sido José en esos momentos, pensaría que estaba bromeando conmigo. Porque yo creo ciertamente que no hay razón para pensar de que por haber revelado un sueño, claro, Dios fue el que lo reveló, pero simplemente por ese hecho, tantos oficiales tenía Faraón alrededor, tanta gente importante, y él como esclavo, un humilde hebreo, ser llamado a ser en estos momentos el primer ministro de Egipto, el segundo después de Faraón. Vaya, esa es una historia que realmente solamente podemos entenderla cuando Dios está en control de todo. Así que eso puede mostrarte a ti lo que Dios es capaz de hacer contigo también. La historia de José, su experiencia, no es exclusiva. Dios puede hacer lo mismo contigo y conmigo siempre y cuando seamos fieles a Él. Esa es la situación. O sea, José llegó a alcanzar ese estrado sencillamente porque José se mantuvo fiel a pesar de todos los problemas por los cuales tuvo que atravesar. Así que cuando naveguemos en un mar difícil, en que todas las cosas parecieran que van en contra, vamos remontando río arriba, confiemos en Dios. Porque si somos fieles al Señor y si nos mantenemos fieles al Señor, mirando solamente el galardón, Dios ha de cumplir su palabra y alcanzaremos la victoria, y su bendición acompañará todo lo que nosotros hagamos, igual que sucedió también con José. Así que vinieron 7 años de abundancia. José se casó en aquel momento. Faraón le dio por esposa la hija del sacerdote On, se casó con ella,
Tuvo dos hijos, Manasés, que fue el primogénito, y le puso Manasés porque dijo José, Dios me hizo olvidar toda mi angustia. O sea, eso era importante para José, olvidar también el pasado, porque muchas veces el no olvidar lo que hemos sufrido realmente es un obstáculo para alcanzar la felicidad en el presente y en el futuro. Así que José tenía que olvidar el pasado para poder extenderse a una nueva experiencia, y eso incluía la traición de sus hermanos, incluía el haber estado en casa de Potifar, traicionado también por la mujer de Potifar, incluía haber estado en una prisión injustamente. Muchas veces, queridos hermanos, tenemos que olvidar. El diablo trata de mantener en nuestra memoria, en nuestra mente, el recuerdo de los sinsabores que hemos sufrido para que no seamos felices. Si queremos alcanzar la felicidad, si queremos alcanzar el éxito, si queremos avanzar, como dice Pablo, tenemos que olvidar lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, siguiendo a alcanzar el premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Así que Manasés significa que él olvidó todo el pasado, pero tuvo otro hijo y le puso por nombre Efraín. Y el significado de Efraín es Dios me ha hecho prosperar en esta tierra, ¿no? Dios nos quiere hacer prosperar también. Él decía, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Igualmente Dios quiere que tú, ahí donde estás, donde tú vives, prosperes. Mira, no tienes que ir a ninguna parte. José estaba en la cárcel y Dios lo prosperó en la cárcel. Y así mismo, en cualquier lugar que tú estés, por simple, por sencillo, por humilde que sea, Dios puede prosperarte y puede darte éxito. Solamente sé fiel a Dios y Dios se encargará finalmente del resto. Ahora bien, la situación pasó hasta el punto de que después de los 7 años de gran abundancia, llegaron los 7 años de hambre. La profecía se cumplió al pie de la letra y toda aquella abundancia que hubo, dice, fue olvidada en la tierra de Egipto y también en las regiones circundantes, de tal manera que de muchos lugares venían a Egipto a comprar alimentos. Y claro está, entre ellos vinieron también un día los hijos de Jacob, los hermanos de José. Israel los envió para buscar comida porque realmente estaban pasando grandes necesidades por la gran sequía que había en aquel entonces. Así que viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Fue muy previsor Jacob de su parte en no permitir que Benjamín viniera, porque indudablemente él tenía temor de perder también a Benjamín. Así que ahora llegan a Egipto, se encuentran allí con José. Me imagino la expresión de José cuando vio a sus hermanos. ¿Cuántos recuerdos habrán venido otra vez a la mente? Porque déjame decirte, aunque uno olvide, hay cicatrices que permanecen, que una vez que son tocadas, se vuelve a sentir el dolor. Y en aquellos instantes vinieron a su mente otra vez los recuerdos de todo lo que había pasado con sus hermanos. Pero lo que le llamó la atención es que se inclinaron delante de él reverentemente. Y también vino a la memoria el recuerdo de los sueños que Dios le había mostrado, de que un día sus hermanos se inclinarían delante de él. Dios estaba cumpliendo finalmente con aquellos sueños, estaba cumpliendo su palabra y su promesa a José. Claro, esos sueños no fueron dados para que José se sintiera superior. Esos sueños fueron dados para mostrarle a José que al final de su vida, al final de la historia de su vida de sinsabores, él finalmente estaba en control y él iba a cumplir su promesa y él iba a ser una bendición para su familia. Así que ahora José los culpa a ellos de que son espías. Comienza a acusarlos de que ellos han venido allí a esa tierra simplemente para espiar la tierra, y ellos comienzan a disculparse, comienzan a presentar justificaciones y les dicen, no, nosotros somos hijos de un varón que ya está enfermo, es anciano, no somos espías, no somos capaces de hacer eso, hemos venido porque hemos venido a buscar alimento. Por lo tanto, necesitamos que atiendas nuestra necesidad. Vamos a ver un resumen aquí de lo ocurrido en ese capítulo 42 para poder entender. Primero,
Israel envía a sus hijos por alimentos a Egipto y Benjamín no les acompaña. En segundo lugar, José los recibe, ellos se inclinan, él los reconoce, pero los trata ásperamente y los acusa de espías, aprisionándolos 3 días. O sea, que les hace pasar la prueba en menor grado, claro está, que también sufrió él. Estar en la cárcel injustamente, sin haber cometido ningún delito. Ellos no eran espías, pero ellos tenían que purgar también el mismo veneno que José purgó. José deja preso a Simeón. Una vez que ya pasaron los 3 días, José les dice, miren, yo temo a Dios, así que vayan a su casa y ven los alimentos que ustedes necesitan, pero voy a dejar preso a Simeón, voy a dejar preso a uno de ustedes para que cuando ustedes vengan me traigan a ese hermano menor para que den prueba de que lo que ustedes han dicho es cierto y no son espías. Así que me van a traer al hermano menor y entonces yo le voy a soltar al que va a quedar preso. Y él deja preso a Simeón y deja ir al resto con la condición de que traigan a Benjamín. Cuando llegan allá, pues le cuentan la historia a Jacob. Le cuentan lo que había pasado, que aquel varón de Egipto los trató mal, los acusó de espías y que ellos le dijeron que tenía un hermano menor. Jacob les recrimina por haber confesado que tenía un hermano menor. Judá les dice, no podíamos hacer otra cosa porque él nos preguntó directamente por la familia. Su papá está vivo, ¿tienen algún otro hermano? Y le contestamos. Ellos contestaron con la verdad. Y entonces en aquel momento, pues, Jacob los reprende, ¿no? Los reprende por aquello, se lamenta de que Simeón haya quedado cautivo también y les dice que él no va a permitir que Benjamín les acompañe en ningún momento. Pero bueno, el tiempo pasó, se acabó la comida, llegó la hora también de volver a buscar comida, pero ¿qué pasaba? Sencillamente no había manera porque quedaba dependiente de que ellos tenían que llevar a Benjamín. Y entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestra mano doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Sí, hay un punto ahí que no les dije, que es el hecho de que cuando ellos iban por el camino, se dieron cuenta de que el dinero que habían llevado para pagar pues les había sido devuelto. Esto fue una estrategia de José. Así que ellos estaban confundidos con esto. Y ahora dice, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Yo suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. La grandeza de Jacob me asombra en este punto, ¿no? Y les voy a explicar por qué. Aquí veo un hombre de fe profunda. ¿Cuánto había cambiado Jacob? No en balde Dios le cambió el nombre por Israel. Israel era un vencedor. Ya era diferente. Ya él no confiaba en sí mismo, ahora confiaba en Dios. Y déjenme decirle algo. Esto me muestra a mí, es una enseñanza muy vital. ¿Por qué razón? Le voy a explicar por qué. Sencillamente porque cuando uno confía en Dios, uno está dispuesto a pasar por cualquier circunstancia, por difícil que sea. Para Jacob, el recuerdo de su hijo José, que para él estaba muerto, fue una tortura toda su vida. Y ahora pendía delante de él también, quizás algo más difícil porque era más viejo y era el último hijo que le quedaba, el hijo de su vejez, y era el temor de que él pudiera perder también a Benjamín. Sin embargo, aquí hay 2 cosas diferentes. En el primer caso, él no tuvo nada que ver. Fue una decisión que tomaron los hermanos. Pero ahora, en el caso de Benjamín, es una decisión que tiene que tomar él. O deja o no deja ir a Benjamín. Si no deja ir a Benjamín, ellos no pueden regresar a Egipto y Simeón se pierde. Esa es la otra cosa. Si lo deja ir, puede que se pierda Benjamín y tal vez todos los demás, o si Dios lo permite, puede que regrese Benjamín también juntamente con el Simeón. Una situación difícil. No sé si te has encontrado alguna vez en una de esas encrucijadas en que no sabes qué decisión tomar. Por eso es que Israel dilató el tiempo hasta que ya no llegó, o no tuvo otra alternativa que tomar la decisión porque ya la hambre era mucha. Así que en esos momentos él cayó en las manos de Dios. Y él le dijo al Señor, Señor, aquí estoy en tus manos. Estoy dispuesto a que tú hagas conmigo lo que tú quieres. Me recuerda a mí la experiencia de David, cuando Natán vino a recriminarlo por causa de su pecado, haber
matado a Urías Eteo para quedarse con su esposa Betsabé. Y Natán hizo un display allí de algún tipo de varios castigos que él había de escoger, entre ellos uno de ellos. Y David pronunció estas palabras, no sé si tú las recuerdas: caiga yo en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, y no caiga yo en manos de los enemigos. Y aquí Jacob hizo algo parecido. Israel dijo: caiga yo en manos del Señor, porque yo sé que sus misericordias son muchas. Al decir estas palabras, está bien, llévense a Benjamín, y si es he de ser privado de mis hijos, que lo sea. Realmente él estuvo dispuesto a aceptar de Dios lo que Dios determinara en su vida. Y la pregunta que yo te hago: ¿estás dispuesto a aceptar lo que Dios tenga para tu vida, sea bueno o sea malo? La confianza en Dios, la fe en Dios, no es aquella que siempre se aventura en el terreno de lo positivo. No, muchas veces tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte, valle de lágrimas. Tenemos que aventurarnos también en el terreno de lo que es negativo, de la oscuridad, de las tinieblas, de la amenaza de muerte, de la traición, todas esas cosas que pueden afectarnos. Y realmente cuando confiamos en Dios, estamos dispuestos a pasar por cualquier circunstancia. Puede decir: oh, pastor, usted lo dice muy bien, qué fácil es decirlo, ¿no? Es verdad. Déjame decirte, puedo contarte algunas experiencias, pero no tengo tiempo para eso, pero he pasado por esos eventos. He pasado por eventos en el cual, o en los cuales, por lo menos uno de ellos, he estado a punto de perder la vida porque he sido amenazado de muerte por un soldado en un régimen comunista en mi país, quien estuvo dispuesto a atravesarme con su bayoneta, precisamente por el hecho de no querer y de no estar dispuesto a obedecer las órdenes militares de que debía trabajar en sábado y hacer ejercicios militares también tomando armas de fuego. Y por esa razón me amenazaron de muerte y estuvieron a punto de atravesarme con una bayoneta. Solamente la misericordia de Dios y el poder de Dios me salvaron de una muerte segura. Y sin embargo, en aquellos momentos me sentí tranquilo. En aquellos momentos me sentí confiado y descansé en los brazos de Dios, sabiendo de que Dios habría de permitir lo que convenía. Y Dios me libró. O sea que sé hasta cierto punto lo que se puede sentir cuando uno está en una situación como esa, y pudiera contar otras más, pero solamente te destaco ese punto. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo, que lo he sentido por experiencia propia y que he visto un Dios personal en mi vida, me ayuda a aventurarme a decirte que lo mejor que hay es confiar en Dios y dejar que Dios obre. Somete a Dios tu carga, confía en Él y Él va a hacer. Al final Dios va a cumplir su propósito con tu vida. Así que en estos momentos, pues Jacob estuvo dispuesto a correr el riesgo y finalmente decidió llevar adelante su propósito. Y vamos a ver qué sigue de acá diciendo el texto, ¿no? Y dice que una vez que llegaron allá, creo que aquí se me fue un pasaje tal vez, vamos a ver un poquitico atrás. Ahí está. Llegaron allá a Egipto, ahí se encontraron nuevamente con José, y entonces José les preguntó cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron nuevamente e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, miren, contemplen esta escena. Alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, su hermano menor, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? La pregunta de José no es retórica. Realmente había pasado mucho tiempo, ya quizás a la sazón Benjamín pasaba de 30 años, José había pasado más de ese tiempo allí en Egipto, por lo tanto ya era irreconocible para José. Cuando lo dejó era un niño, ahora ya era un hombre, aunque era menor que todos los demás, sin embargo era un hombre. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Es evidente que a pesar del tiempo pasado, a pesar de estar en un país diferente, el amor de José por sus hermanos, especialmente por Benjamín, no se había mitigado. En aquellos instantes todas sus entrañas se conmovieron, sus sentimientos afloraron, estuvieron ahí a flor de piel, y tuvo que buscar dónde llorar porque realmente no pudo contenerse. Así que una vez más, ahí están los hermanos. Entonces prepararon alimentos. José invitó a todos ellos para que fueran a comer juntamente con él. Los egipcios comieron aparte, trajeron también a Simeón y se sentaron delante de él.
el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor de edad, a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Estaban asombrados de que hubieran sido colocados cronológicamente de acuerdo al primero que nació hasta el último, que fue Benjamín, indudablemente, así que de Rubén hasta Benjamín. ¿Cómo podía saber este hombre quién es el que nació primero y así todos hasta el final? Realmente fue una sorpresa para ellos. Y José tomó, dice, viandas delante de sí para ellos, y ahora comenzó la prueba. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. O sea, le sirvió 5 veces más para empezar a probarlo, saber si había todavía celos, si había envidia entre ellos. Así que José estaba atento a sus emociones, a su semblante, a cómo ellos realmente actuaban en aquella situación, pero dice que se alegraron. O sea que realmente no notó nada de animosidad en estos hombres. Entonces dice acá en Patriarcas y Profetas, mediante esta demostración de favor en beneficio de Benjamín, José esperaba averiguar si sentían por el hermano menor la envidia y el odio que le habían manifestado a él. Suponiendo todavía que José no comprendía su idioma, los hermanos conversaron libremente entre sí, de modo que le dieron una buena oportunidad para conocer sus verdaderos sentimientos. Y como deseaba probarlos aún más, antes de su partida, ordenó que ocultaran su propia copa de plata en el saco del menor. me da gracia esto, ¿sabe por qué? Porque estos hombres en primer lugar no tenían ni la menor sospecha de que el que tenían delante de él era José. Sencillamente pensaba, es un egipcio más, solamente que tiene un cargo superior acá en Egipto. No podían imaginarse porque José había cambiado mucho también, los años habían pasado, así que no podían reconocerle. De manera que José trabajó con los elementos que ellos tenían en su mente. Ellos pensaban que él era un pagano, un oficial pagano, por lo tanto, él obró en ese ambiente al darle al siervo la copa para que la pusiera en el saco de Benjamín. Está obrando de acuerdo al pensamiento de ellos, no porque José pretendía ni creía que la copa le ayudaba a adivinar nada en absoluto. Ya le había dicho a Faraón de que él no podía revelar los sueños, solamente Dios, el Dios del cielo, y él seguía creyendo en eso. Pero él trabajó con la mente de ellos para hacerles creer de que él podía con esa copa adivinar las cosas que ocurrían, los sentimientos, los eventos, etcétera, etcétera. Y los engañó, realmente los engañó. Así que ellos partieron, y cuando partieron, el siervo los alcanzó y les acusó de que habían robado la copa de su señor. Y entonces cada uno comenzó a disculparse, eso no es posible, nosotros no somos ladrones, y tiraron los sacos al suelo, empezaron a abrir todos los sacos y aparece la copa en el saco de Benjamín. Imagínate que aquel que había sido tratado mejor que ninguno, que se le sirvió 5 veces más, que recibió todos los favores de José, ahora aparece como culpable. El más inocente de todos ahora es culpado de robo, es un ladrón y tienen que volver todos. José pretendía ver qué iban a hacer ellos. Si realmente seguían siendo lo mismo que eran antes, los villanos que eran antes, ellos hubieran continuado el camino y hubieran dicho, bueno, Benjamín, te salaste allá con tu suerte y nosotros nos vamos, tenemos que llevar el alimento a papá. Pero no, en aquellos instantes se sintieron muy mal, empezaron realmente a culparse por los errores que habían cometido con José, porque cada uno de estos eventos les hacía mirar el pasado y pensar que Dios les estaba pagando la villanía que habían cometido con su hermano. Y regresaron para rogar por Benjamín. Vamos a ver qué nos dice aquí, que mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a sus hombres, y cuando los alcance, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la cual bebe mi señor, y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Regresan, le ruegan a José, presentan sus excusas, no pueden entender lo que está pasando. Y entonces José les dice, bueno, Benjamín va a quedar preso, ustedes pueden irse, pero él va a quedar preso acá porque él fue el que cometió el delito. Y ahora viene en estos momentos Judá y comienza a interceder por su hermano Benjamín.
y le dice a José, mira, yo no puedo regresar sin este joven porque yo no puedo ver el dolor que va a sufrir mi padre. Cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Y ahora comienza a Judá a interceder en el plano de ser el sustituto. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Quiero decirte algo, me llama mucho la atención la actitud de Judá. ¿Cuánto había cambiado este hombre? Indudablemente Dios había transformado su corazón. Y Judá ahora se convierte en un símbolo de Jesús, quien fue el perfecto sustituto. Veamos esto como una parábola. Judá en aquellos momentos aparecía como el inocente, el que no había cometido el delito. Pero Benjamín era el culpable, porque presuntamente era el que había robado la copa. Así que el inocente se ofrece como sustituto para liberar al culpable. Y eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Él tomó nuestros pecados, él llevó nuestras aflicciones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso habla ahí de sustitución. Juan el Bautista fue claro. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue el que vino a ocupar nuestro lugar y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él sufrió la muerte que nosotros debíamos sufrir. Él cargó con la pena que nosotros debíamos cargar. Y debemos darle gracias a Dios porque Jesús realmente, aunque éramos culpables, ocupó el lugar que nos pertenecía a nosotros, siendo él inocente, no habiendo cometido ningún tipo de pecado ni delito alguno. Sin embargo, él murió para que nosotros tengamos vida eterna. Por eso la experiencia de Judá en este momento se convierte en un símbolo también de lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y ahora Judá intercede vehementemente delante de José para que Benjamín sea liberado, y esto despeja todo tipo de dudas que José pudiera haber tenido de si sus hermanos continuaban siendo los crueles que fueron en el pasado. No, ahora se da cuenta de que realmente ha habido una transformación total en su vida. Por lo tanto, ya José no tiene nada más que hacer. La Biblia nos dice que algo pasó en aquellos momentos, que ya José no podía contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Imagínate la sorpresa. ¿Cómo podían ellos imaginarse que aquel hombre con el cual habían estado tratando todo ese tiempo era su hermano José? Pero ahora viene otro problema. Y el otro problema es que en esos instantes ellos se vieron realmente contra la pared, porque dijeron: bueno, ahora sí estamos perdidos, porque él va a tomar venganza de lo que hicimos y tiene todo el poder para hacerlo. Bueno, yo creo que aquí llegó el clima de la lección de esta semana, porque evidentemente José podía haberlo hecho. Y es verdad que tenía todo el poder. Era el segundo en la corte de Faraón. Nada más que José levantara un dedo, morían irremisiblemente, y lo menos que podían pasarles es haber estado presos de por vida en la cárcel, a trabajos forzados, a cargar piedras para las pirámides, como todos los demás esclavos que había en Egipto. Sin embargo, no. En José vemos un espíritu superior. Todo lo contrario, José lo que hizo fue perdonarlos. Inmediatamente le dijo: no tengan temor, acérquense a mí, lléguense aquí donde estoy, yo soy José, véanme, yo soy José. Y no se preocupen, no estén preocupados en estos momentos, porque realmente Dios me envió delante de ustedes para preservarlos a ustedes. Es más, creo que tengo el pasaje por acá, aquí está. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. O sea,
José se proyecta al futuro visionariamente y les profetiza a ellos que ellos iban a habitar en aquella tierra, iban a ser preservados, iban a crecer y a la vez un día serían liberados, una gran liberación. Y eso, claro está, nos lleva hasta Moisés, quien protagonizó la liberación más extraordinaria que se ha efectuado aquí en esta tierra después de la liberación del pecado a través de Jesús en la cruz del Calvario. Y evidentemente, en aquel instante, José mostró ese espíritu superior, porque en lugar de venganza, perdonó a sus hermanos. En lugar de tomar la venganza por su mano, sencillamente José mostró amor y compasión hacia sus hermanos. Por eso Jesús también, a pesar de que era inocente, también mostró compasión y amor hacia sus verdugos y pidió perdón a Dios por aquellos que estaban haciendo algo que no sabían lo que estaban haciendo. Y déjenme decirle una cosa, queridos, realmente creo que lo más importante, lo más trascendental que encontramos en la historia de José es que este joven llegó a adquirir un carácter semejante al de Cristo y manifestó ese carácter sobre todo en un momento en que él podía haber tomado una decisión diferente. No sé cuántas veces podrás haber tenido tú en tu situación alguna experiencia similar. Si alguien te ha dañado, si alguien te ha maltratado, si alguien te ha injuriado, te ha creado algún problema difícil en tu vida. Quizás lo que ha venido a nuestra mente es tomar la venganza por nuestras manos y cobrarnos aquello que nos han hecho. Sin embargo, la historia de José nos enseña a nosotros que lo más importante delante de Dios no es tomar la venganza por nuestras manos. No es lo que Dios considera que es lo correcto que debamos hacer. Es más, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Eso se lo dejamos a Dios. Pero lo que Dios sí espera de nosotros es que podamos tener un espíritu perdonador, así como Cristo también nos perdona a nosotros, aunque somos culpables. Aquellos hermanos no habían hecho nada para obtener el perdón de José. Sin embargo, José los perdonó. Aquellos hermanos indudablemente no podían mostrar tal vez hasta ese punto de ninguna prueba fehaciente de su arrepentimiento, salvo los acontecimientos ocurridos allí. Tal vez no presentaron ninguna disculpa. En aquellos instantes, por lo menos la Biblia no los menciona. Pero José no esperó disculpas, sencillamente José los perdonó. Estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Estás dispuesto a perdonar a aquel que te ha herido? ¿Estás dispuesto a perdonar a aquel que realmente te ha dañado? De la única forma que podemos perdonar y olvidar es solamente cuando el Espíritu de Cristo mora en nosotros. José pudo perdonar a sus hermanos porque, como dijo Faraón, en él había un espíritu superior. Y ese espíritu de superior que vio Faraón en José era el Espíritu de Dios obrando en su vida. Solamente podemos realmente perdonar a los demás. Solamente podemos llegar a ser una bendición para los demás, como lo fue José para su familia, cuando el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Quiero decirte que el mundo necesita ver ese espíritu en cada cristiano. Hoy vivimos en una época en que realmente las condiciones no son muy fáciles para los cristianos ni para el mundo en el cual vivimos, pero más que nunca el mundo necesita ver un verdadero cristianismo. Jesús en la oración del aposento alto en Juan capítulo 17, él oraba al Padre diciendo para que sean uno en mí, así como yo soy uno en ti, Padre, y el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de los cristianos en Jesús, que podamos manifestar el Espíritu de Cristo en nuestra vida, es lo que ha de ser posible que el mundo hoy en día pueda conocer a Jesús. Leo aquí la última declaración que nos dice, estudiar la historia de José. El Señor no impidió las intrigas de los hombres que procuraban hacerles daño, pero hizo redundar todos aquellos ardides en beneficio de sus siervos que en medio de la prueba y del conflicto conservaron su fe y lealtad. Mientras permanezcamos en el mundo, tendremos que arrostrar influencias adversas. Habrá provocaciones que probarán nuestro templo y si las arrostramos con buen espíritu, desarrollaremos las virtudes cristianas. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos, bondadosos y prudentes, alegres en medio de los enojos e irritaciones. Día tras día y año tras año iremos venciéndonos hasta llegar al noble heroísmo. En síntesis, eso es lo que Dios quiere que ocurra en nuestra vida. Por lo tanto, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros para que seamos una bendición para la humanidad, para tu familia, para todos. Es mi deseo y oración. Que tengas un maravilloso y feliz sábado. Es mi deseo. Nos vemos en la próxima.